Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. 38, dice Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Jesús sale de ese culto, Jesús sale de ese tiempo donde ministró liberación, donde predicó la palabra, sale de allí de la sinagoga y entra en la casa de un hombre llamado Simón, que tú y yo lo conocemos como Pedro. Tú y yo conocemos a Simón como Pedro, y este Pedro, para la fecha del momento, para la fecha del momento, todavía no es, Luisita, ponme el versículo que es, porfa. Gracias. Este Pedro para el momento no es discípulo, todavía no es apóstol. Pedro para ese momento todavía no es todavía uno de los 12 apóstoles. El llamado a ser discípulo de Pedro lo encontramos hasta el capítulo número 5. Y después encontramos que Dios o Jesús llama a Pedro a ser uno de los 12 apóstoles hasta el capítulo número 6. Pero aquí estamos todavía en el capítulo número 4. Eso quiere decir, o nos remonta cronológicamente a una época donde Pedro solamente era un asistente en la sinagoga. Pedro todavía no era discípulo, Pedro todavía no era apóstol, pero Pedro invita a Jesús a su casa después de ese culto en la sinagoga. Él lo invita a cenar, y es algo que tú y yo podemos hacer cada día en nuestras vidas: invitar a Jesús a nuestra casa, a nuestra vida. Dice la palabra del Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta, oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él. ¿Y qué voy a hacer? Cenar con él. Que eso fue lo que hizo con Pedro. Eso fue lo que Jesús hizo allí con Pedro. Lucas capítulo 4:38 lo dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, dice la palabra del Señor, y le rogaron por ella. Aquí encontramos que cuando Jesús entra a una casa, la encuentra llena ¿de qué? De problemas. Cuando Jesús por lo general va a entrar a tu casa, pues va a hallar problemas dentro de tu casa. Lo mismo con la mía y con cualquier otra casa a la cual Jesús entre. Jesús entra y encuentra problemas. Entra y tal vez encuentre una deuda, tal vez encuentre contienda, tal vez encuentre una enfermedad, tal vez encuentre una cantidad de situaciones pendientes por resolver. En la casa de este hombre que iba a la sinagoga llamado Pedro había un gran problema, y era que la suegra tenía una fiebre. La fiebre por lo general se ocasiona por una infección, por lo general. Es decir, que podríamos decir que la suegra de Pedro tenía alguna especie de infección, que esa infección estaba provocando no una fiebre normal en la suegra de Pedro, sino que Lucas, ¿cuál era la profesión de Lucas? Médico. Y Lucas, como médico, hace una distinción de que esa fiebre no era cualquier fiebre, que era una gran fiebre. No era como esa fiebre que de pronto a veces te da a ti o me da a mí, en donde tenemos como fiebre pero podemos seguir trabajando normal o seguir haciendo nuestros quehaceres normal. No, esa gran fiebre tuvo que haber tirado a la suegra de Pedro allí en cama. La fiebre era tan alta que esta mujer realmente estaba enferma, estaba postrada en la cama. Realmente esta mujer estaba enferma, estaba muy mal, y por la fiebre incluso se puede llegar una persona a morir, puede generar otras patologías diferentes. La fiebre puede ser tan alta que dañe algún otro órgano del cuerpo, y de esta manera pues hacer que la persona incluso hasta fallezca de una fiebre muy alta. Cuando tú y yo leemos la palabra del Señor en Mateo y en Marcos, estudiando este mismo versículo o estudiando este mismo pasaje, Mateo y Marcos no nos dicen que era una gran fiebre, solamente nos dice una fiebre. Permítame, le leo Mateo capítulo 8 y versículo 14. Dice Mateo 8:14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama. Ahí entendemos que la fiebre era tan alta que postró a la suegra de Pedro en la cama. Y dice, con fiebre. Mateo no es médico, Mateo no es su rama, no es su profesión, y solamente tenía fiebre.
pero Lucas dice, esa fiebre no era cualquiera, esa fiebre era una gran fiebre, era una gran enfermedad. Lucas tiene ese plus a favor de que él conoce lo que está hablando, él conoce lo que está hablando. Y hace esa distinción entre Mateo y el Evangelio de Lucas. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 1 y versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces si ve como Marcos y como Mateo solamente mencionan que había una fiebre, pero Lucas dice, esa fiebre no era cualquiera, realmente era de preocuparse, realmente era una gran fiebre. Retomemos por favor Lucas 4 y el versículo número 39. Dice la escritura que Jesús, cuando halla a esta mujer así, le ruegan a ella. De hecho dice el versículo anterior que le rogaron a Jesús por ella. ¿Cuántos creen que debemos rogar por los enfermos? Hay que orar y rogar por los enfermos, no solamente orar, porque hay gente que pide una sola vez y de pronto tienen la cosmovisión, el pensamiento de yo ya oré por eso una vez y ya no vuelvo a orar por eso, porque orar una segunda vez es negar mi fe. ¿Se ha escuchado ese tipo de personas que han hablado de esa manera? Y eso es una enseñanza que se ha introducido dentro de la iglesia, errónea, equivocada, porque la palabra de Dios nos habla de orar repetidas veces, de que cuando tú oras una sola vez y recibes tu milagro, dale gloria a Dios y gracias a Dios porque solamente te tocó orar una vez. Pero cuando no se recibe el milagro a la primera, hay que seguir orando. El salmista nos dice, oraré una vez, oraré 2 veces, oraré 3 veces, 4 veces, 5 veces y esperaré, porque a veces después de 5 veces todavía no ha llegado el milagro. A veces después de 1 mes, de 2 meses de oración y todavía no llega el milagro. Y también obviamente hay que evaluar nuestra vida, qué es lo que está deteniendo el milagro, si es algo en mi vida, si es algo espiritual, si es algo en la vida de otros, pero tengo que evaluar y mirar qué está pasando en mi vida, a ver por qué no está llegando el milagro. Pero sí nos toca orar una y otra vez. A veces solamente es que Dios está procesando tu fe o mi fe. A veces solamente es que Dios está procesando tu paciencia o mi paciencia. Pero Dios quiere darte el milagro, y el milagro llega cuando la fe ya se ha procesado un poco más, cuando la paciencia tal vez ya ha procesado un poco más, y ahí ese es el momento indicado en donde llega la intervención o el milagro de Dios. En este momento la gente que está allí en la casa de Pedro le ruegan a Jesús: Jesús, mire, allá está esta mujer con una gran fiebre, Jesús la puede sanar, tú puedes hacer algo por ella, haz algo en la vida de ella. ¿Y qué dice entonces este versículo 39? Dice que Jesús se inclinó hacia ella. Qué actitud tan hermosa de la humildad de Jesús. Es una actitud humilde de Jesús, que Jesús no se queda ahí rígido, quizás como lo hubiese hecho una persona orgullosa y prepotente. No, Jesús se agacha, se inclina ante ella. Dice la palabra del Señor, inclinándose hacia ella, ¿qué hizo? Reprendió la fiebre. A esta iglesia la han criticado mucho por ser una iglesia donde reprende, donde echa fuera demonios, donde se reprenden las enfermedades. Hay tanta reprendedera, no saben qué hacer otra cosa, dicen algunas iglesias. Pero miren lo que Jesús hacía. Tomamos ejemplo de Jesús, son sus pisadas, son su ejemplo, es su caminar. Dice la palabra del Señor que Jesús se inclinó ante esa mujer que estaba enferma y reprendió, echó fuera a esa enfermedad. Dice, y la fiebre, ¿qué pasó? Le dejó. Es decir, que sirvió la reprendedera. Sí, cuando le digan, ¿usted por qué reprende tanto? Porque a Jesús le funcionó. ¿Usted por qué reprende tanto por allá en sus oraciones? Porque Jesús eso hacía y a él le funcionaba, porque Jesús ministraba milagros de esa manera y la fiebre se iba, la enfermedad se iba, los demonios se iban cuando Jesús reprendía. Ahí no dice que Jesús se haya puesto a cantar y la mujer estaba enferma, la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús se puso a cantar y la fiebre se fue. No. No estoy diciendo que no sea importante la adoración, no, hay un poder muy grande en la adoración. El salmista tocaba y los demonios subían de Saúl, claro que también hay un mover muy especial allí, pero usted ve que Jesús lo que hacía era echar fuera, reprender, orar, atar, ligar, echar fuera todo eso, cancelar toda obra del enemigo. El diablo vino ¿para qué? Robar, matar y destruir, y Jesús vino para deshacer. El diablo hace y Jesús deshace las obras del diablo. El diablo está haciendo algo por aquí, Jesús viene y lo deshace, lo vuelve nada. Ese es Jesús. Aquí esta mujer estaba enferma y Jesús lo reprende la fiebre y la fiebre
la dejó. No solamente se reprenden demonios, también hay que reprender enfermedades. Ahí estás reprendiendo una enfermedad, no estás reprendiendo un demonio, estás reprendiendo una enfermedad y la enfermedad se va. Hay enfermedad, hay espíritu de enfermedad, hay demonios, hay una cantidad de cosas que el enemigo hace y hay que reprender ese tipo de cosas. No solamente hay que estar reprendiendo al diablo o los demonios, a veces será necesario reprender una enfermedad o alguna situación particular que se esté pasando. Dice la palabra de Dios que fue efectivo o no fue efectivo. Fue efectivo, dice allí, y levantándose ella, ¿cómo? Al instante, de inmediato se levantó esta mujer. ¿Pero para qué se levantó? A servirle al Señor Jesús. Cuando tú y yo recibimos milagro de parte del Señor, el Señor espera algo de ti, es que tú y yo le sirvamos. Él no tiene ningún problema con darte un milagro, pero espera que de tú y yo, en gratitud, coloquemos nuestra vida al servicio de Él. ¿Cuántos han recibido aquí milagro? Yo creo que todos. Yo creo que todos hemos recibido algún milagro en nuestra vida de parte de Dios. Y el Señor espera que tú y yo, en gratitud, le digamos: heme aquí, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga para ti? Porque si Él ya hizo algo por ti, ahora tú tienes que hacer algo por Él. Y de pronto eso como que incomoda o no le gusta a algunos, a muchos, o a la mayoría, o a pocos. Pero es el sistema bíblico, que Jesús hacía algo por alguien y luego ese alguien tenía que hacer algo. Y no le estoy hablando de dinero, le estoy hablando de servir, predicar, testificar, glorificar, darle gloria a Dios, decirle a otro lo que Jesús había hecho. Dice la palabra del Señor, si hacemos el mismo ejercicio de ahorita, de ir a Mateo y a Marcos. Mateo nos dice que Jesús, ¿qué? Mateo 8:15. Aquí leemos en Lucas que Jesús se inclinó hacia la mujer y reprendió la fiebre. Vamos a contrastarlo con Mateo 8:15. Y Mateo capítulo número 8, versículo número 15, dice la palabra de Dios: y tocó su mano. Aquí ya nos habla entonces de imposición de manos. Aquí ya no solamente nos habla de hablar, sino de tocar. Porque Jesús utilizaba esos dos sistemas para hacer algo. A veces hablaba y su palabra tiene poder. ¿Amén o no amén? Pero a veces también tocaba, y la gente que incluso lo tocaba o a quienes él tocaba, también les pasaba algo, les acontecía algo. Recordemos la mujer de flujo de sangre que tocó el borde del manto de Jesús y quedó sana. Poder salió de Jesús. Y en otras ocasiones como en esta, Jesús tocó la mano de la mujer y la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía. En Mateo coincide en lo mismo, pero nos amplía un poquito el panorama de que tocó a la mano de la mujer. Marcos 1:31. Marcos 1:31 nos dice la palabra de Dios: entonces Jesús se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Nos agrega otro poquito más a la historia. La levantó, dice ahí la palabra del Señor. ¿Y qué más pasó? E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, los tres evangelios coinciden en que la fiebre salió fuera y luego ella le servía a Jesús. Eso es algo lineal en los tres evangelios que acabamos de leer. Pero hay unos detalles que Lucas menciona, que Mateo no menciona, que Marcos no menciona, y lo mismo con Mateo y lo mismo con Marcos. Pero compilando toda la situación, Jesús se inclina ante ella, toma la mano de ella, reprende la fiebre y la levanta. Y prácticamente esa es la compilación de los tres evangelios, porque cada evangelio nos menciona un pedacito diferente, pero esa es la compilación de la historia como sucedió. Jesús se inclina ante ella, toma la mano, reprende la fiebre y la levanta inmediatamente. Ella queda completamente sana y luego le servía al Señor Jesús. He oído gente que hace ese tipo de votos al Señor: Señor, si tú me sanas, yo te sirvo. ¿Sabe que ese es un voto equivocado? ¿Por qué es un voto equivocado? Porque entonces si no lo sana, ¿no es digno de que le sirvas? Dios sigue siendo digno de que tú le sirvas. Pero mire cómo a veces tratamos de condicionar a Dios. Si tú me sanas, yo te sirvo. Si tú me sacas de esta deuda, yo te serviré el resto de mi vida. Si tú me sacas de esta cárcel, yo te sirvo. Y así sucesivamente. Pero ¿y si no? ¿Será que Dios no es digno de que le sirvamos? Igual sigue siendo digno. Aunque no nos dieran milagros, Él sigue siendo digno de que nosotros le sirvamos, le demos en gratitud nuestra vida, le demos en gratitud nuestra adoración, le demos en gratitud nuestro servicio.
Pero en este caso pues no vemos ningún voto ni nada, solamente una actitud de que la sanó, se paró a servir. Esa es la actitud de agradecimiento de una persona cuando recibe algo de parte del Señor. Si tú has recibido algo de parte de Dios, debes de estar agradecido con Dios. Debes de estar agradecido con Dios porque Él hizo algo. Él hizo algo que de pronto tú no, en tus fuerzas no podías, que para ti era difícil, imposible tal vez, pero Él hizo algo en ti y en mí que nosotros no podíamos hacer. Y en gratitud nos levantamos y nos despertamos a servir. Dice la palabra del Señor por allá en Santiago capítulo número 5 y versículo 16. Una razón por la cual de pronto en algunas ocasiones hay personas que oran y de pronto no han recibido el milagro. Dice aquí la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, sigue diciendo ahí el texto, para que seáis ¿qué? Para que seáis sanados, porque hay personitas que de pronto están oren por una sanidad, pero lo que tienes que hacer ¿qué? Pedir perdón, perdonar. De pronto eso puede ser una de las causales por las cuales se detiene un milagro en algunas vidas. Otra de las causales es cuando la persona está bajo una disciplina del Señor. Y entonces la persona puede orar todo lo que quiera, pero hasta que Dios no le levante la disciplina, no recibe el milagro. Hasta que Dios no le levante ese castigo, digámoslo, o mencionémoslo de esa manera, no recibe la sanidad. Y entonces aquí vemos que hay personas que necesariamente no solamente van a necesitar orar, sino también perdonar, confesar las ofensas. Y casos como esos hemos visto muchos, casos en donde la persona decide perdonar, decide pedir perdón, y ahí de inmediato viene la sanidad, de inmediato viene la operación del Señor allí, en esa vida o en esa persona. Dice Lucas 4:40, retomando la lectura del día de hoy. Lucas 4:40 dice la palabra: al ponerse el sol, es decir, cuando ya anocheció, cuando ya terminó el día, todos los que tenían enfermos, ¿cuántos? 1, 2, 3, todos los que tenían a alguien enfermo, ¿qué hicieron? Bueno, sigamos leyendo. ¿Enfermos de qué? De diversas enfermedades, porque el Señor no solamente sana una cosa, no solamente sana de una patología, de todas. Dice que los traían a Jesús. Cuando tú ves a alguien enfermo, tu misión y mi misión es llevarlo a Cristo para que reciba de Cristo un milagro de sanidad. Pero no solamente el milagro, sino la salvación, porque hay gente como los 10 leprosos que le echan mano al milagro, le dan la espalda a Jesús y siguen su camino. Pero bueno, tú y yo cumplimos con llevar a ese enfermo a los pies de Cristo, a que reciba primeramente salvación, perdón de pecados. Por eso es que con el paralítico del que estaba allí, en cierta ocasión Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y luego la gente: uy, pero ¿cómo así que los pecados? Y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de hacer todas estas cosas, te digo, toma tu lecho, levántate y anda. Pero ¿qué hizo primero Jesús? Perdonar los pecados. Hay una prioridad en el perdón de pecados más que en el milagro. El milagro no es un sinónimo de estar bien con Dios. Hay campañas de sanidades y milagros. Hay campañas donde hay un mover muy especial de Dios. Y llega hasta un borracho y recibe el milagro. Llega el impío más impío y sale con el milagro. Sale con el milagro. Pero ¿será que fue salvo? Habría que preguntarse si ese milagro le ablandó su corazón, le movió su corazón a recibir a Cristo. Pero una cosa es recibir un milagro y otra cosa es recibir salvación. Son dos cosas muy distintas. Hay gente que recibe milagros y tarde que temprano se van a ir ¿a dónde? Al infierno. Hay cantidades, el infierno va a estar lleno de gente que recibió milagros. Esa es una triste realidad. El infierno va a estar lleno de gente que recibió milagros en esta vida y que van a tener que llegar al infierno y decir: allá en la tierra Jesús un día me levantó de una silla de ruedas y estoy aquí porque no supe vivir en santidad después de eso, no quise vivir en santidad después de ese milagro. Allá el Señor sanó a mi mamá de cáncer, de lo que sea, y vea, mi mamá está acá, porque a pesar de que la sanó, después se volvió otra vez al mundo. Allá en la tierra el Señor saldó una deuda grandísima que yo no podía pagar y milagrosamente Él la saldó, pero después de eso yo no volví a la iglesia y véame aquí en el infierno.
el infierno va a estar lleno de gente así. El infierno va a estar lleno de gente que recibió milagros en la tierra, pero que no vivieron una vida de santidad, porque recibir un milagro no es estar santo. Entonces le digo, los milagros, el Señor hacía. Aquí la Biblia dice que a todos los que estaban enfermos los llevaban a donde Jesús. Y siga leyendo lo que dice el versículo. Y Jesús, Él, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba. Es decir, que Jesús no hizo acepción de personas, Jesús los sanó a todos. La pregunta es cuántos de todos ellos decidieron seguir a Jesús después, decidieron santificarse, porque de seguro que muchos de ellos volvieron atrás. De seguro que muchos de ellos recibieron el milagro, lo que querían, lo que necesitaban, y chao, te vi, no más, no más. Sí, ¿no? Y que la Biblia registra lo de los 10 leprosos, sanos, media vuelta y chao. Ni las gracias, es que ni siquiera las gracias le dieron a Jesús, ni siquiera eso, ni siquiera el ser, oiga, gracias por el milagro, no, nada, ni siquiera las gracias le dieron a Jesús. Le daban media vuelta a Jesús, la espalda, chao, se iban. Recibir un milagro es una bendición, pero no es un sinónimo o no es equivalente a ser salvo. La prioridad es la salvación. Hay gente que recibe milagros y piensa que es que Dios lo está bendiciendo mucho y que Dios aprueba lo que está haciendo, porque es que mira, como Dios me sanó, entonces es porque yo estoy bien. No, no necesariamente. Dios hace milagros aún a los impíos. ¿Acaso Dios no le hizo un milagro a Naamán? Lo leíamos en domingos atrás. Naamán, rey de ¿dónde? De Siria, los asirios, de allá, y allá lo sanó de la lepra. Le hizo el milagro a la viuda de Sarepta y ya. Dios le hacía milagros a las personitas que de pronto no tenían mucha comunión, no tenían mucha devoción, no tenían allí mucha entrega con Dios. Eran personas, la viuda de Sarepta no era israelita y Naamán tampoco, eran personas extranjeras, pero Jesús les hizo milagros. La Biblia nos habla, nos enseña que cuando Jesús hacía milagros, la fama de Jesús se difundía por todas partes. Le traían a los afligidos, a los que tenían dolencias, a los que tenían enfermedades, lo estamos viendo en este versículo, y Jesús los sanaba a todos. Es decir, que aquí en esta iglesia todos pueden recibir milagros, pero muy diferente a eso es cuántos van a ir al cielo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí no es por recibir un milagro. Cristo quiere hacer milagros en tu vida, pero una cosa es el milagro y otra cosa es tu santidad con el Señor. Lucas 4:41 sigue diciendo aquí el texto que no solamente hacía milagros, sino que ¿qué más dice? También salían demonios. ¿De cuántos? De muchos. Porque ese es el pan diario de la humanidad, que hay mucha gente endemoniada, que hay mucha gente que dentro de sí tiene espíritus. No más 8 días atrás, o en este mismo día de que estamos leyendo acá, pero hace 8 días lo estudiábamos tú y yo, hablábamos de un hombre dentro de la sinagoga que tenía un espíritu inmundo adentro. Y entonces Jesús echaba afuera los demonios. Dice, también salían demonios de muchos, dando voces. Esos demonios salían gritando lo siguiente: tú eres el Hijo de Dios. Imagínense esa escena, la cantidad de demonios saliendo fuera, cantidad de milagros, cantidad de mover de Dios. Los demonios salían. Y ahí nuevamente yo le pregunto, aquellas iglesias que dicen esas liberaciones, esa guerra espiritual, esa reprendera, pero es que era lo que Jesús hacía. Si Jesús hoy estuviese y tuviese una iglesia aquí en esta ciudad, ¿qué cree que acontecería en esa iglesia? Pues eso. ¿Usted cree que si Jesús fuera pastor en una iglesia aquí en esta ciudad, no habrían liberaciones? Sí. ¿Usted cree que no echaría fuera demonios? Los echaría fuera, porque es que ese es el ministerio del Señor Jesús. ¿Habrían sanidades? También. ¿Habría alabanza? También. ¿Habría enseñanza? Por supuesto que sí, porque Él era el rabí, era el mejor de los maestros. Es decir, que no podemos decir, es que esto sí y esto no. No, lo que la Biblia dice que se debe hacer, eso se debe hacer. Eso se debe hacer, pero hay iglesias que de pronto omiten esas partes por X o Y factores. Dice que salían muchos demonios diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los demonios salían confesando que Jesús era el Hijo de Dios. Pero Jesús, ¿qué hacía? Los reprendía y no los dejaba hablar, los callaba, igual que al de la sinagoga. Calla, sal de él. Eso era lo que hacía Jesús. No los dejaba hablar. En muy poquitas ocasiones Jesús llegó a hablar con un demonio, pero a los demás los callaba. Enmudece, sal de él. Calla, sal de él. Eso es lo que Jesús hacía.
enmudecer a los demonios y reprenderlos. Dice aquí la palabra del Señor, no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios sabían que Él era el Cristo. ¿Cuántos sabemos aquí que los demonios saben quién es Jesús? Y por eso si tú estás con Jesús, si Cristo está en tu vida, los demonios tienen que temblar. Los demonios tienen que temblar, no ante tu presencia ni ante mi presencia, ante la presencia de Cristo, ante la presencia del Señor Jesús. Versículo número 42. Cuando ya era de día, es decir que eso pasó casi que toda una vigilia, porque imaginen la cantidad de enfermos y endemoniados, eso prácticamente hicieron vigilia allí. Y cuando ya era de día, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, como donde ya no hubiera gente. Se fue por allá a estar un poquito solo, pero allí dice la palabra del Señor que lo siguieron, la gente le buscaba y llegando a donde él estaba le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Qué estaría buscando la gente teniendo en contexto lo que está pasando? Los milagros. La gente estaba tan contenta porque Jesús estaba haciendo milagros que le decían: no te vayas de aquí, porque estaba haciendo milagros. Pero ¿se acuerdan lo que pasó en la sinagoga cuando Jesús estaba predicando? Todo lo contrario, cogieron a Jesús y lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron de la ciudad y lo iban a botar por un peñasco. Pero cuando hizo milagros, ay, venga, no se vaya. ¿Sí ve cómo es el corazón de la gente? Que cuando Jesús les enseñaba y les hablaba la verdad, quítese de aquí, váyase de aquí, no lo queremos. Eso generaba la enseñanza de Jesús. Pero los milagros de Jesús, ay, venga Jesús, no te vayas, te queremos, te amamos. Mire cómo es de dañado el corazón del ser humano. Pregunta, autoexamen para nuestra vida. ¿Será que nosotros nos parecemos a ellos a veces? Que cuando Jesús nos va a dar cosas, ay Jesús, te amamos, te alabamos, te glorificamos, dame, dame, dame y dame. Pero cuando Jesús nos dice unas cuantas verdades, hay quienes dicen que la verdad duele, ¿cierto? No falta el bíblico que la verdad os hará libre. También eso es lo que dice la Biblia. Pero la verdad también duele, confronta. Porque de hecho eso hace la palabra. La palabra es verdad y confronta el corazón de la persona. La palabra es verdad y como que a nosotros a veces nos incomoda cuando esa verdad nos toca la llaga. Cuando te dicen perdona y uy, como que eso como que no nos gusta. Cuando te dice deja esto que a Dios no le agrada, deja ese pecado. Cuando alguien te dice congrégate, como que no nos gusta, como que no compaginamos, pero es que es lo que dice en la Biblia. Cuando te dicen algo que es verdad en la Biblia y como que no estamos muy de acuerdo, cuando al joven le dice sujétese, cuando al joven le dice no fornique, cuando esto, aquello, cualquier pecado, cualquier cosa que no le agrada a Dios y la palabra toca esa llaga, no nos gusta y actuamos como los que estaban en la sinagoga aquel día, que sacaron a Jesús de la sinagoga, sacaron a Jesús de la ciudad y estuvieron a punto de botarlo por un peñasco. Pero si se trata de recibir milagros, bienvenido. ¿Dónde te ponemos? ¿Qué quieres? Jesús, te amamos, eres bienvenido. Que no te suceda a ti eso. Que tu corazón no sea como el de esos judíos. Que tu corazón y mi corazón no se vuelva como el de esos judíos. Que mientras Jesús te da, ¿se acuerda que cuando Jesús les dice y los exhorta? Ustedes me buscan, me buscáis, vosotros me buscáis por el pan que yo les doy. Uy, qué bofetada tan grande. Porque ahí sí hay gente, dame el milagro, te busco por el milagro. Pero no hay milagro. No, me voy para otra iglesia. No, me voy para otro lado. Así hay gente, así hay personas. Y hay personas que la podrán pasar de iglesia en iglesia y lo que pasa es que no es la iglesia. Lo que pasa es que Jesús no les va a hacer nada porque el corazón está dañado. Y a menos de que ese corazón se rinda ante Dios y a menos de que ese corazón se doblegue ante la voluntad de Dios, no va a haber una respuesta en su vida. No va a encontrar esa paz, no va a encontrar esa respuesta que tanto está esperando si no se doblega ante la voluntad del Señor. Dice Lucas 4:43, aquí la palabra de Dios nos dice, pero Él, es decir Jesús, les dijo, es necesario que también a otras ciudades vaya a hacer milagros, ¿sí? No. Él dijo, es necesario que a otras ciudades vaya y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para Jesús no era prioridad el milagro, sino la predicación del evangelio. Esa es la prioridad que tú y yo también tenemos que tener muy clara en la iglesia. No es el milagro, claro, Jesús va a hacer milagros, amén, y aquí los ha hecho y los seguirá haciendo con la ayuda del Señor, pero esa no es la prioridad, porque como se lo mencioné minutos atrás,
Hay gente con milagros que llegarán al infierno. Hay gente que hizo milagros. Porque la Biblia dirá en aquel día, muchos le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Jesús les va a decir: quítese de aquí, apártate de aquí, maldito hacedor de maldad, hacías lo malo, nunca te conocí. Al infierno va a llegar gente que recibió milagros, y no solamente que recibió milagros, sino que también Dios los usó para hacer milagros, pero que nunca van a llegar al cielo, van a llegar al infierno. Por eso es que Jesús decía: tengo que ir a hacer lo que mi Padre me ha mandado, predicar el Evangelio. Esa es la razón de ser de la iglesia. Los milagros va de la mano, pero no es lo primordial. El milagro va ahí acompañando la palabra, pero no es la prioridad. La prioridad es la predicación del Evangelio. Dice, léalo allí. A otras ciudades es necesario que también vayan, o más bien a otras ciudades, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué qué? Porque para esto he sido enviado. ¿Para qué fue enviado Jesús? ¿Para sanar? No, fue enviado a predicar el Evangelio. Eso le choca a mucha gente, porque van a decir: no, es que yo quiero a Jesús que me sane. Sí, que Él te puede sanar, amén, pero que la prioridad en tu vida sea el Evangelio, la predicación del Evangelio, la salvación. Porque aquel que busca a Jesús por el milagro está tan desenfocado que un día terminará en el infierno con todo y milagro. Bueno, no, el milagro se queda en la tierra, porque si fue sano, ese cuerpo vuelve al polvo, queda acá en la tierra. Si Dios le dio un milagro financiero, cuando muramos no nos vamos a llevar nada. Entonces ese milagro, como que tarde o temprano igual se va a quedar en esta tierra, y la persona irá al infierno sin milagro. Pero qué bonito es recibir milagros de parte del Señor y poder llegar al cielo, porque nuestro corazón no estaba en el milagro, porque nuestro tesoro no estaba en el milagro, sino que nuestro tesoro estaba en el cielo, en la vida eterna. Por eso el apóstol Pablo decía: todo lo tengo por basura, para mí el morir es ganancia, allá eso es ganancia, estar en el cielo es mejor que cualquier otra cosa. Versículo número 44, dice la palabra de Dios: y predicaba en las sinagogas de Galilea. Siguió el ministerio de la predicación del Señor Jesús, siguió y continuó y continuó. Quiero tocar un tema que no quiero, quiero hoy que creas en el Señor y que recibas milagros del Señor, pero quiero tocar un tema que está en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo número 4 y versículo número 20. Segunda de Timoteo, capítulo número 4 y versículo número 20. Y ya me imagino que algunos me van a mirar mal, pero es que esa es la sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:20 dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo hablando de un hombre llamado Trófimo. Ese nombre quizás algunos nunca lo habían escuchado, Trófimo. Y dice: Erasto se quedó ¿en dónde? Por allá en Corintio. Esas son las epístolas de Pablo. Y dice: por ahí hay un Erasto que se quedó en Corintio. Y a Trófimo lo dejé ¿en dónde? En Mileto. ¿Y cómo lo dejó? ¿Y por qué no lo curó? Si el apóstol Pablo era tremendo hombre de Dios, ¿por qué no lo habrá curado? ¿Por qué no habrá acontecido el milagro? Pongámonos a reflexionar en eso. Bueno, la Biblia no nos arroja mayor detalle sobre ese Trófimo, que se quedó en Mileto, pero se quedó como enfermo. ¿Por qué yo le quiero decir esto? Porque a lo largo de mi vida cristiana he visto mucha gente sanar, la cual reciben milagros sorprendentes del Señor, pero también he visto a muchos cristianos desanimar y volver atrás porque de pronto no les llegó el milagro y no han conocido la doctrina que en algunas personas les sucede lo de Trófimo, que siguen siendo la iglesia, siguen siendo hijos de Dios, pero que de pronto el milagro se les va a demorar un poquito más, o que posiblemente incluso hasta Dios por alguna razón permita que muera enfermo. Pero no es un motivo para volver atrás, no es un motivo para retroceder, porque de seguro que yo no le puedo garantizar que el 100% de la iglesia todos van a estar sanos y van a morir cada uno con una casa quinta y van a morir todos con yo no sé cuántos millones de pesos en el banco. De pronto no, de pronto algunos sí, de pronto la mitad de la iglesia sí, de pronto el 80% de la iglesia sí,
Gloria a Dios. Pero no faltará aquel Trófimo que siga siendo un hijo de Dios, pero que el milagro de pronto Pablo diga, allá lo tuve que dejar en Mileto y lo dejé enfermo. Y es un poquito como raro escuchar a un apóstol Pablo hablar de esa manera, porque es que el apóstol Pablo hubiera podido decir, ven, o sea, de lo que tengo te doy y párate. Hay momentos donde Dios en su soberanía va a actuar de maneras que de pronto no entendamos. Lo mismo, el mismo apóstol Pablo le habló a un pastor. No, es que como yo le sirvo a Dios, Dios me tiene que sanar. Pues el mismo apóstol Pablo le dijo a un pastor llamado Timoteo, por causa de tu enfermedad, leámoslo, 1 Timoteo 5:23. Dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, o se lo traduzco, jugo de uva, por causa de tu estómago y de tus, quiero que usted mismo lo lea, y de tus frecuentes enfermedades, dice la palabra del Señor. 1 Timoteo 5:23. Ya lo proyectamos allí. Frecuentes enfermedades. Oiga, quien viera al pastor Timoteo enfermándose frecuentemente, ese tiene pecado oculto. Ese algo tiene por ahí tapado. Porque para que se esté enfermando tan seguido, ¿cierto que la iglesia hablaría de esa manera? Venga, pero ¿otra vez enfermo? Venga, pero eso es que por ahí tiene algún tapado. Mira, ahí lo dice. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pero era un pastor, pero le servía, pero tenía cuidado de la sana doctrina. Y si usted analiza la vida de Timoteo, Timoteo paraba a los herejes y los exhortaba y tenía celo por la sana doctrina, pero frecuentemente enfermaba. Bueno, soberanía de Dios. Soberanía de Dios se llama eso. No sabemos por qué un hombre que le sirvió tanto al Señor, que tenía un gran ministerio, que fue muy celoso. De hecho, usted lo lee en la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso fue una iglesia que confrontó a los herejes, a los falsos maestros, y eso lo hizo Timoteo. Pero frecuentemente enfermaba. Y de pronto en el chip que se nos implantó de solamente tener fe, no, es que si usted está enfermo está mal con Dios, tiene pecado, quién sabe qué pasa. No, hay ocasiones donde gloria a Dios por las sanidades, lo dice la palabra, Jesús los sanaba a todos, pero también vemos algunos casos específicos donde el Señor en su soberanía detenía su operación, detenía el milagro. Filipenses 2:25, otro nombre raro, pero que por ser de pronto nombres raros como que a veces los pasamos por alto, y por eso es que como que omitimos esas enseñanzas. Epafrodito. Dice Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador. ¿Era un hermano o no? Era hermano del apóstol Pablo. ¿Colaboraba? Sí. ¿Y qué era colaborar? Servir, otro servidor. Y compañero de milicia, era un militante con el apóstol Pablo, era un soldado de Jesucristo. Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Ya había enfermado, pero mire, hombre de milicia, un compañero allí, hermanos en Cristo, pues en verdad estuvo, ¿qué? Versículo 27, en verdad estuvo enfermo. ¿Estuvo enfermo o no? Ahí lo dice el apóstol Pablo, estuvo enfermo. ¿A punto de qué? De morir, o sea que la enfermedad tuvo que haber sido grave. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces mire que aquí hay un testimonio, pero vemos a una persona militante del evangelio, servidor, fiel a Dios, colaborador del apóstol Pablo de Cristo, pero que enfermó a punto de morir. Y entonces la persona que de pronto estuviese, imagínese usted en la posición, imagine que usted se llama Epafrodito o Epafrodita. Usted es un siervo de Cristo, un militante ahí, un soldado de Cristo, un hermano de los miembros de la iglesia, y va y se enferma a punto de morir. Más de uno reniega contra Cristo. Más de uno
Comienza, Señor, pero vea de qué me sirve servir, pero de qué me sirve entonces tanto sacrificio, tanta entrega, tanta comunión. Más de uno comienza a hacer eso. El apóstol Pablo dice, bueno, aquí vemos a alguien que enfermó, pero también Dios lo sanó. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿a qué punto voy? Que los cristianos también a veces se enferman. Los cristianos a veces también pasan ese tipo de cosas. Pero gracias a Dios tenemos a un Cristo que sana. Tenemos a un Cristo que, como lo hizo con Epafrodito, ¿qué fue lo que hizo? Tuvo misericordia de él. Tuvo misericordia de él. Lo sanó, no permitió que muriera. Colóquese ahí en esa lista. Téngase ahí usted mismo en ese perfil. De pronto yo como creyente enferme en algún momento de mi vida, pero Dios tendrá misericordia de mí. ¿Amén o no amén? Dios tiene misericordia. Y si al caso llegase a acontecer que la persona muriese enferma, pues asegúrese de morir en santidad, porque se va para el cielo. Al final de cuentas, este cuerpo es polvo y al polvo vuelve, porque también ocurrirán ese tipo de casos. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.